Esto sucedió hace muchos años. Nunca me ha gustado acampar. Simplemente no estoy hecho para ello. La tierra, los bichos, las noches incómodas en un saco de dormir que, de alguna manera, siempre terminan sintiéndose como una roca por la mañana. Desafortunadamente, he ido de campamento más veces de las que puedo contar, aunque nunca por elección. Mi padre es uno de esos tipos rudos, amantes de la naturaleza, y cada verano, cuando era niño, me arrastraba al bosque con sus amigos igualmente rudos para desconectarse de la tecnología y reconectarse con la naturaleza. Para cuando llegué al segundo año de secundaria, ya estaba harto de sufrir en silencio. Finalmente lo convencí de que me dejara llevar a un amigo para hacer que todo fuera un poco más llevadero. Para mi sorpresa, aceptó sin mucho alboroto. Así que traje a mi amigo Charles de la escuela. Ahora, pensarías que traer a Charles lo habría empeorado, considerando que era un Boy Scout de corazón en aquel entonces y realmente le encanta acampar. Pero Charles fue comprensivo. Me molestaba por odiarlo, pero él no era de esos tipos que dicen no eres un hombre de verdad si no amas el aire libre. Además, pensé que si tenía que sufrir, al menos estaría sufriendo con alguien que supiera cómo hacer una fogata y armar una tienda sin convertirlo en un desastre total. Estaba emocionado de venir, en parte porque le encanta acampar, pero también porque en ese entonces buscaba cualquier excusa para alejarse de sus padres. Desafortunadamente, el viaje no salió como estaba planeado desde el principio. Resultó que uno de los amigos de mi padre había estropeado la reserva del campamento. En lugar de un lugar remoto y pacífico en lo profundo del bosque, terminamos en un campamento cutre y sobreexplotado. Me refiero a baños interiores, pasillos pavimentados e incluso un parque infantil para niños pequeños. No era un campamento. Era básicamente una vida glorificada en el patio trasero o glamping, supongo. Decir que mi padre estaba molesto sería quedarse corto. Ni siquiera descubrimos la peor parte hasta unas horas después. Justo al lado del campamento había un mini parque de atracciones. No es broma, un parque de atracciones de verdad, con juegos de carnaval, una noria y un puñado de montañas rusas. Es surrealista. Esos dos escenarios nunca debieron chocar. Un parque de atracciones y un campamento. Todos estaban cabreados. Mi padre y su amigo refunfuñaron sobre que esto no era acampar de verdad, y Charles tampoco se callaba. Esto no es acampar de verdad, seguía diciendo, como si yo necesitara que me lo recordaran. Empezó a ser molesto porque Charles seguía haciendo chistes sobre mi familia, como si no supiéramos lo que era acampar de verdad. Ahora, por mucho que odie acampar, sé cómo se supone que debe ser. Así que me estaba molestando que Charles sugiriera lo contrario. Le dije que se callara, y lo hizo. Toda la situación era una mierda. Habíamos conducido horas hasta el lugar. No era como si pudiéramos dar la vuelta y marcharnos. Así que, sin mejor opción, le sacamos el máximo partido. Los adultos se enfurruñaron un poco, pero finalmente se pusieron a montar el campamento. Y Charles, por supuesto, se puso manos a la obra como si fuera su momento de brillar. En cuestión de minutos, teníamos nuestra tienda montada, todos los nudos perfectamente atados, el toldo seguro, todo estacado y tensado como si saliera de un manual. Incluso mi padre, que nunca hacía cumplidos a menos que alguien estuviera sangrando o inconsciente, asintió con aprobación, lo que me irritó un poco. Charles y yo compartíamos una tienda, y una vez que todo estuvo montado y la cena lista, nos escabullimos un rato con la excusa de organizar nuestras cosas. La verdad era que Charles había traído una pequeña pipa de metal y algo de hierba en una vieja lata de Altoids. Nada del otro mundo, solo lo suficiente para relajarme. Debo mencionar que Charles y yo estábamos en esa fase delincuencial de la vida en la que nos gustaba causar problemas y merodear por lugares a los que no pertenecíamos. Ya no fumo hierba, y una parte de mí siempre se preguntará si la única razón por la que lo hice fue porque intentaba destacar y desafiar la norma. De todos modos, los dos nos escabullimos al bosque y fumamos, riéndonos entre nosotros todo el tiempo. No creo que ninguno de los dos nos preocupara por el olor, ya que probablemente evitaríamos a los adultos el resto de la noche. Terminamos nuestra sesión y regresamos a la tienda. Después de unas horas de simplemente relajarnos y hablar sobre algunos de nuestros otros amigos de la escuela, ambos acordamos que teníamos demasiada energía para dormir. Charles tenía una sonrisa muy traviesa en su rostro, y solo podía imaginar lo que estaba pensando. Sugirió que fuéramos a explorar el campamento, y yo estaba escéptico.
Eso fue hasta que me di cuenta de que quería decir explorar el parque de atracciones, lo que al instante despertó mi interés. Dijo que probablemente sería pan comido llegar a la cima de una de esas montañas rusas. Escalar cosas era algo que nos encantaba hacer en ese entonces, y la idea de escalar una montaña rusa era emocionante. Así que, después de asegurarnos de que todos estuvieran dormidos, hicimos nuestro movimiento. Era muy tarde, pasada la medianoche. Agarramos nuestras linternas y nos dirigimos a la valla que rodeaba el parque. Ni siquiera fue tan difícil de escalar. Solo un pequeño empujón de Charles y ya estábamos dentro. El lugar estaba oscuro, pero había guardias de seguridad patrullando, y de vez en cuando escuchábamos el zumbido de un carrito de golf haciendo sus rondas. Se sentía como si estuviéramos en algún tipo de videojuego de sigilo, escabulléndonos e intentando no ser atrapados. Progresamos lentamente por el parque, agachándonos detrás de los edificios y vigilando la patrulla. En un momento dado, tuvimos que correr a través de un tramo abierto de carretera para evitar a un guardia. En realidad, fue muy emocionante, pero también aterrador. Esa es una sensación difícil de describir. Todo parecía un juego, pero ambos sabíamos que las consecuencias serían duras si nos atrapaban. Finalmente llegamos a la base de la montaña rusa, y de cerca se veía mucho más grande de lo que se había visto desde el campamento. Vimos las escaleras de mantenimiento que subían junto al ascenso principal, y no dudamos. Los peldaños de metal resonaron suavemente bajo nuestros pies mientras subíamos un escalón a la vez, tratando de no hacer demasiado ruido. No había barandillas en parte del tramo, lo cual era bastante aterrador. Finalmente llegamos a la cima y la vista era irreal. Podíamos ver todo el parque debajo de nosotros. Tomamos una sola foto allí, como pueden ver aquí. Desearía haber tomado más fotos, pero estábamos siendo extremadamente cautelosos para no llamar la atención, ya que no podríamos escapar a tiempo si alguien nos veía desde abajo. Finalmente, pensamos que habíamos forzado demasiado la suerte y decidimos regresar. Después de llegar abajo, comenzamos a arrastrarnos por el parque, volviendo por donde habíamos venido. Por alguna razón, la ruta de regreso fue mucho más rápida que la inicial. Tal vez la patrulla no era tan intensa o algo a esa hora. Realmente no podría decirte. Estábamos a unos 5 minutos del lugar donde habíamos saltado la valla cuando tuvimos que parar. Uno de los guardias estaba haciendo una ronda en un carrito de golf, así que tuvimos que agacharnos rápidamente detrás de un kiosco de aperitivos y esperar a que pasaran. Fue entonces cuando noté que algo se movía en la oscuridad. Al principio, pensé que tal vez lo había hecho. Lo imaginé. O tal vez era una sombra de los faros del carrito de golf rebotando en algo extraño. Pero entonces Charles me dio un golpecito en el brazo y señaló en la misma dirección. Enfoqué mi mirada un poco más y lo confirmé. A unos 9 metros de distancia, apenas visible en la oscuridad entre 2 edificios, había otra persona. Estaban agachados como nosotros, como si también estuvieran escabulléndose e intentando evitar a los guardias. Sin embargo, no parecía un niño. La peor parte de todo era que estaba bastante seguro. Nos estaban mirando directamente. En este punto estábamos bastante asustados. Entre los guardias patrullando y ahora esto, la situación se estaba volviendo un poco abrumadora. Por mucho que quisiéramos, todavía no podíamos movernos. Los guardias aún no habían pasado. Mantuve mis ojos pegados a la figura, y en realidad empezaron a moverse. Se lanzaron a través de un parche de terreno abierto, y justo a través de la pequeña luz que venía de una farola cercana. Por una fracción de segundo, lo vi claramente. Era un hombre como yo, sospechaba. Llevaba ropa andrajosa y tenía un andar muy torpe, como si estuviera herido o desfigurado. Pero nada de eso era tan inquietante como el líquido oscuro que tenía untado en la cara. Parecía sangre. Charles también lo vio, y los dos intercambiamos una mirada realmente aterrorizada. Finalmente, el hombre se ocultó. El guardia finalmente pasó y seguimos avanzando. No dijimos una palabra mientras regresábamos a la valla. Seguí mirando por encima del hombro cada pocos segundos, convencido de que nos estaban seguidos, pero no había nadie. Regresamos a la valla, la escalamos de la misma manera que entramos y caímos al otro lado. La diferencia fue que esta vez no nos reímos de ello. Todo lo que quería era estar de vuelta en los límites seguros de nuestra tienda. Podía decir que Charles pensaba lo mismo. Para cuando regresamos a nuestra tienda, ninguno de nosotros mencionó dormir. Simplemente nos quedamos allí en nuestros sacos de dormir, tratando de darle sentido a lo que habíamos visto. Lo mejor que se nos ocurrió fue que era un
Hombre sin hogar haciendo Dios sabe qué. Una explicación estúpida, lo sé, pero no pudimos pensar en nada más. La mañana siguiente comenzó normalmente. Nos levantamos, comimos algo y comenzamos a empacar nuestro equipo para ir a pescar. Pero alrededor de las 10:00 am, uno de los miembros del personal del campamento se acercó a nuestra tienda y nos dio un anuncio que se suponía que todo el campamento debía escuchar. Aparentemente, un hombre había sido apuñalado y asesinado la noche anterior en un lago a unas 4 millas del campamento. No daban muchos detalles, pero el tipo que lo hizo todavía estaba suelto, y la oficina del sheriff local había pedido a todos los guardaparques y al personal del campamento, dentro de un cierto radio de millas, que estuvieran en alerta máxima. Lo describieron como un hombre blanco desaliñado de unos 30 años, sin camisa, posiblemente sangrando o con sangre en la ropa. Luego, nos instruyeron que empacáramos nuestras cosas y nos fuéramos por nuestra propia seguridad. Charles y yo conectamos los puntos al instante. Debió ser ese tipo que habíamos visto la noche anterior. Nos mantuvimos callados. No le dijimos a mi padre. No le dijimos a los Rangers. Y todavía no sé por qué. Sé que voy a recibir mucho odio por esto y lo entiendo. Pero a esa edad, me preocupaba más mantenerme alejado de los problemas que cualquier otra cosa. Todavía me arrepiento de no haber hablado. Mi declaración podría haber llevado a la captura de una persona peligrosa que podría haber cometido más crímenes. Todavía estoy cerca de Charles. Fuimos a la misma universidad, nos graduamos juntos y trabajamos en campos similares. Esta experiencia es algo que nosotros no hablamos a menudo. Sin embargo, para ser honesto, creo que Charles se siente mucho más culpable por no haber hablado que yo. Dejando a un lado los errores y el arrepentimiento, creo que es una locura que mi amigo y yo estuviéramos a pocos metros de un asesino prófugo. No me gusta pensar en lo que podría haber sucedido si nos hubiéramos cruzado esa noche. Esto sucedió en octubre de 2016, justo cuando esa extraña histeria de los payasos estaba en todas las noticias. La gente publicaba avistamientos de payasos espeluznantes por todo el mundo. País. La mayoría eran obviamente engaños o gente que solo buscaba llamar la atención. Pero como saben, hubo un par de casos reales que fueron francamente aterradores. Lo que me pasó a mí fue uno de ellos. Tenía 16 años, era estudiante de tercer año de secundaria. Acababa de terminar el 7º período, y después de despedirme de todos mis amigos, subí al tren de la sexta que se dirigía al centro. El tren estaba mayormente vacío, lo cual era algo inusual pero no inaudito. No estaba muy atento a mi entorno. Tenía mis auriculares puestos y estaba escuchando música a todo volumen. Drake, probablemente. Para empeorar las cosas, estaba revisando tarjetas de química en mi teléfono. Así que estaba lo más inconsciente posible. Nunca es una buena idea cuando viajas solo, pero conocía el área lo suficientemente bien como para saber que probablemente estaría bien. Planeaba bajar en la 96 y caminar a casa desde allí. Nada inusual, solo un miércoles normal, pero las cosas se pusieron feas muy rápido. Llegamos a la 96 y salté de mi asiento instintivamente, apenas levantando la vista para asegurarme de que era la estación correcta. Ese viaje en tren era algo que yo lo había hecho tantas veces que la rutina se había convertido en algo natural. Subir y bajar era como un reflejo. Con la cabeza todavía hundida en mi teléfono y mi música aún a todo volumen en mis oídos, me dirigí a las puertas. Pero tan pronto como se abrieron, me di cuenta, por el rabillo del ojo, de que algo obstruía mi camino. Levanté la vista y me di cuenta de que un tipo se había parado directamente en la puerta. Solo que no era una persona normal, era un payaso. Llevaba el disfraz completo: pantalones arcoíris holgados, una camisa amarilla holgada con tirantes rojos, zapatos rojos gigantes y este maquillaje blanco exagerado untado en su cara, nariz roja, cejas azules, toda la pesadilla de dibujos animados. Lo único que faltaba era la peluca. Me quedé literalmente congelado en shock al verlo. No solo me tomó completamente desprevenido, sino que hasta entonces nunca había estado tan cerca de algo tan extraño. No dijo nada, simplemente se quedó allí, sin intentar subir al tren, pero claramente impidiéndome bajar. Salí de mi aturdimiento y me di cuenta de que tenía unos buenos 5 segundos antes de que las puertas se cerraran, así que tenía que hacer algo. Intenté pasar a su lado, pero en el momento literal en que hice contacto con él, se inclinó en un movimiento fluido como si intentara asegurarse de que estuviéramos cara a cara.
Antes de que pudiera agarrarme o sujetarme, salí corriendo. Y fue entonces cuando se abalanzó hacia adelante en un intento de taclearme. Lo esquivé y continué corriendo y él comenzó a perseguirme. Fue aterrador. No había nadie más alrededor y me estaba persiguiendo un payaso asesino. La estación de la calle 96 es relativamente tranquila a primera hora de la tarde, así que estaba esencialmente solo. Eché un vistazo detrás de mí y lo vi persiguiéndome, solo que su zancada no era normal. Corría con un movimiento brusco como si sus extremidades fueran desproporcionadas. Pero yo estaba mucho más concentrado en lo que ahora tenía en la mano. Era lo que parecía un cuchillo de cocina. No sabía dónde lo había estado escondiendo o cuáles eran sus intenciones, pero no me importaba. Subí las escaleras y salí de la estación. Inmediatamente denuncié la situación a la policía. No me siguió a la calle, pero todavía estaba bastante asustado. La policía envió a alguien a la estación, pero para entonces ya se había ido. Incluso después de hablar con la policía y ser tranquilizado de que estaba a salvo, no pude quitarme de la cabeza la idea irracional de que de alguna manera sabía dónde vivía y me iba a rastrear más tarde. Pero eso obviamente no sucedió. De hecho, nunca más volvió a pasar nada. No me sorprendería si mi historia terminó en las noticias como uno de los muchos extraños encuentros con payasos de 2016. Aunque no puedo asegurarlo. Me llevó unas semanas superar completamente esta experiencia. Esta no es tu típica historia de miedo, pero te prometo que vale la pena escucharla. Llevaba 2 años fuera de la universidad cuando todo empezó. Aunque técnicamente estaba obteniendo un certificado de posgrado en línea en la misma escuela donde había obtenido mi licenciatura, todavía tenía un montón de tiempo libre. Durante ese periodo en mi vida, saltaba de trabajo en trabajo buscando cualquier cosa para llenar las horas y ayudarme a ahorrar algo de dinero. Digamos que Indeed era mi mejor amigo en ese momento. Honestamente, encontré el 90% de mis oportunidades solo en ese sitio web. Estaba cansado de repartir comida por los mismos 6 barrios por un salario mínimo. Así que decidí que era hora de un cambio de ritmo. Mientras navegaba por Indeed más tarde esa noche, me topé con algo intrigante. Era un trabajo de socorrista privado en un hotel a unas pocas ciudades, más allá. Sé que eso no suena tan anormal por sí solo, pero había un par de detalles extraños en ese anuncio que me hicieron dudar. En primer lugar, los horarios estaban al revés. Es decir, no eran los horarios normales de piscina. Uno esperaría que una piscina de hotel típica abriera en algún momento de la mañana y cerrara en algún momento de la tarde, quizás con unas pocas horas de inactividad en el medio del día, ¿verdad? Bueno, esto era lo contrario, casi exactamente. Querían a alguien para operar y supervisar una piscina de 5:00 p.m. a 1:00 a.m. durante la semana. Básicamente era un turno de noche para una piscina. Sin embargo, eso no era lo más extraño. Los requisitos pedían explícitamente a una persona que no hablara español. Permítanme repetir eso. Querían específicamente a alguien que no hablara español. Aquí estaba el problema. He estado hablando español desde que era un niño pequeño. Literalmente soy mitad mexicano. La ciudad donde se encontraba el hotel estaba predominantemente poblada por estadounidenses de habla hispana también. Así que, ese requisito no tenía sentido. Mucho sentido para mí. De hecho, nada de lo que figuraba en el anuncio tenía sentido para mí. Recuerdo haber estado más que perplejo al examinarlo. Sin embargo, había una cosa por la que me sentía bastante bien. $30 la hora, que probablemente serían algo así como $50 en la economía actual ajustada a la inflación. Realmente no sé si eso es cierto, pero el punto es que 30 la hora en ese entonces era como tropezar con un lingote de oro. No hace falta decir que ignoré todas las demás tonterías y decidí centrar mi atención en la compensación. Decidí que solo fingiría no saber español. ¿Qué iban a hacer? El trabajo debió ser nuevo, o con muy poca demanda porque recibí una respuesta, y me invitaron a una entrevista en pocas horas. Adelantemos el tiempo al primer día. Llego al hotel y todo se ve exactamente como esperarías. Un tipo gordito con aspecto mexicano sale a saludarme y los dos intercambiamos información y nos reímos. En realidad, era muy amable y bastante divertido también. Y su trato afable me tranquilizó un poco. Su comportamiento me tranquilizó un poco. Pero mientras entrábamos en el complejo, otro tipo más alto dobló una esquina y empezó a mirarme fijamente. Me di cuenta de inmediato de que me estaban investigando, y empecé a preguntarme si el hecho de que la primera persona que me saludara
se comportara de forma tan poco imponente era una estratagema para que bajara la guardia. El segundo tipo se acercó directamente a mí y empezó a comunicarse conmigo en español. No sonrió, no me saludó, no me estrechó la mano, nada. Al instante supe lo que estaba haciendo. Estaba tratando de determinar si sabía español, así que el anuncio no era una farsa. Lo miré fijamente aunque entendía cada palabra. Por cierto, no estaba diciendo nada descabellado, solo estaba divagando sobre el tiempo o algo así. No era lo suficientemente importante como para recordarlo. Después de unos segundos, me volví hacia el primer tipo, que se volvió hacia el tipo más alto, y entonces los dos se echaron a reír como si hubieran estado planeando una broma. El tipo más alto sonrió. Me extendió la mano y dijo que solo estaba bromeando conmigo. Le seguí el juego, pero me sentí un poco incómodo. Se presentó como F y el tipo más grande como Estabón. Los tres caminamos por el complejo para llegar a la piscina, y el tipo más alto, que supuse que era el encargado, empezó a explicarme el trabajo. Según él, necesitaban a alguien para trabajar horas más tarde porque querían aumentar los ingresos, y iban a empezar a cobrar a los no huéspedes solo por usar la piscina. Yo ni siquiera sabía si eso era legal, pero no iba a quejarme. Me dijeron que querían a alguien que no hablara español para evitar que forasteros ruidosos intentaran acosarme, lo cual no entendí del todo, pero lo acepté de todos modos. Mis responsabilidades eran las siguientes: socorrista, obviamente, cobrar dinero a los no huéspedes que intentaran entrar en la piscina y llamar a F si había algún problema. Y había una cosa más. F me dijo que si alguien me mostraba una pulsera azul, debía dejarlos entrar a lo que él llamó la casa de la piscina, que era un edificio enorme detrás del puesto de socorrista. No hice preguntas. La primera semana fue muy tranquila. Las primeras semanas, de hecho, mucha más gente usaba la piscina de lo que esperaba, así que tuve mucho trabajo. Cobré dinero a los forasteros y estuve atento. Nadie me mostró una pulsera. La primera vez que alguien me mostró una pulsera fue aproximadamente un mes después. En un día cualquiera, este tipo hispano fornido con gafas de sol y una camisa blanca de botones se me acercó, claramente sin saber una palabra de inglés. Me mostró su pulsera y abrí la casa de la piscina. Aproximadamente una hora después, salió y comenzó a caminar hacia la puerta de salida. La puerta de la casa de la piscina se cerraba automáticamente, así que no tuve que interactuar con él ni volver a bajar, pero lo vi irse. Su mochila parecía significativamente más llena de lo que estaba cuando llegó, pero aparte de eso, todo era normal. Durante las siguientes semanas, más y más personas comenzaron. Me mostraban pulseras, y muchos de ellos empezaron a aparecer juntos. Cada vez más no huéspedes empezaron a usar la piscina también, porque empecé a cobrar mucho más dinero de lo que nunca había cobrado. En un momento dado me di cuenta de que en realidad estaba cobrando demasiado dinero. Es decir, la gente que entraba a la piscina me pagaba de más una cantidad increíble de forma constante. Llamé a F al respecto y me dijo que no me preocupara, diciendo que la gente cometía errores todo el tiempo. Pude darme cuenta de que no quería hablar más del tema de lo que tenía que hacerlo porque colgó el teléfono mientras yo hablaba. En medio de todo lo sospechoso que estaba ocurriendo, esa breve e inofensiva llamada telefónica me confirmó que estaba involucrado en algo más que solo ser socorrista en una piscina. Solo después de colgar el teléfono, la verdadera gravedad de la situación me golpeó. Mi mente comenzó a ahogar todo el ruido, hasta que hubo un solo pensamiento que no pude purgar de mi cerebro. Lavado de dinero. No sabía qué hacer. Por un lado, mi intuición me decía: estaba involucrado en algo ilegal y debería salir de allí de inmediato. Pero por otro lado, no tenía una forma segura de confirmar esa sospecha y no quería perder $30 la hora por nada. Así que me mantuve callado y conservé el trabajo. Después de ese momento, sin embargo, comencé a atar cabos. La casa de la piscina, o el edificio que me habían dicho que era una casa de la piscina, era claramente donde sucedían las cosas turbias. Juegos de azar ilegales, tráfico de drogas, algo peor. Fuera lo que fuera, estaba sucediendo. Justo detrás de mí todos los días, obstruido a la vista por una sola puerta cerrada. Los clientes de la piscina empezaron a ser más amigables conmigo, especialmente los que llevaban pulsera. Los extraños empezaron a aprender mi nombre y pasé de solo cobrar dinero a cobrar propinas, choques de manos y saludos también. A medida que la gente se sentía más cómoda conmigo,
Empezaron a hablar delante de mí. Captaba trozos de su conversación en español, y digamos que todas mis sospechas se confirmaron. Es cierto que los beneficios adicionales hicieron que pasara por alto todo lo demás con mucha más facilidad. Beneficios hicieron que ignorar todo lo demás fuera mucho más fácil. Además, mis manos estaban limpias. Me empleaban para realizar un trabajo, que era exactamente lo que estaba haciendo. Hablando del trabajo, de hecho, tuve que rescatar a un niño que se estaba ahogando unos días después. No fue nada heroico, solo un niño que se adentró demasiado en lo profundo y claramente no sabía nadar. Pero cuando volví a la superficie de la piscina, todos me dieron una ovación de pie. Fue una sensación realmente única. Después de eso, él bajó en el hotel donde había estado, y me agradeció personalmente por hacer un tan buen trabajo como socorrista. Dijo que me debía la vida, lo cual no entendí hasta que me di cuenta de que el niño que salvé era en realidad su hijo. Al día siguiente, Jefe Estaban y un montón de otros tipos, algunos de los cuales reconocí como usuarios de pulsera, estaban todos esperando en la puerta para saludarme con una copa de vino. Eso obviamente se sintió genial, pero la buena sensación no duró. Después de que todos brindaron por mí, uno de los hombres hizo un brindis en español. No recuerdo lo que se dijo textualmente, pero no fue un discurso agradable. Básicamente, estaba brindando por todo el dinero que estaban ganando y todas las vidas que estaban destruyendo, lo que sea que eso significara. Todos rieron y bebieron. Pero ese fue el momento que me hizo darme cuenta de que me había vuelto adicto a algo seriamente insidioso. Ninguna cantidad de dinero y propinas debería haberme justificado quedarme en ese hotel tanto tiempo. Y sin embargo, lamentablemente lo había hecho. Al día siguiente, mi madre me llamó mientras estaba en el piscina. No voy a entrar en detalles, pero mi mamá, que en paz descanse, nunca me llamaba a menos que fuera algo realmente importante, así que tuve que responder. Bajé de mi puesto y me acerqué a lo que pensé que era una pequeña alcoba privada para tener algo de privacidad. Mi mamá solo hablaba español, así que naturalmente tuve que hablar con ella en español. No recuerdo por qué me llamó. Lo que sí recuerdo es que después de colgar y darme la vuelta para regresar a la piscina, Estaban estaba parado directamente en mi camino, mirándome fijamente. No parecía el mismo tipo amigable que había conocido en mi primer día en la piscina. Después de una pausa realmente incómoda, me preguntó cuánto tiempo hacía que sabía español. Fingí ser tonto, diciendo que solo lo estaba practicando con un amigo y que quería aprender. Pero sabía que me había calado. Él simplemente se quedó mirándome como si estuviera contemplando algo. Mi corazón comenzó a acelerarse y sentí que estaba debatiendo si hacerme daño o no. Finalmente solo dijo, «Está bien», y se dio la vuelta y yo inmediatamente volví, directamente a mi puesto. Dudé en irme, pero no pude obligarme a levantarme de la silla. Podrían haberlo tomado como una señal de culpa. Podría haber estado fallando una prueba. Probablemente sabían dónde vivía. Esos eran todos los pensamientos que me pasaban por la mente mientras oraba por mi vida, congelado en esa silla. Unos minutos antes de que terminara mi turno, se acercó a mí y me dijo que llegara una hora antes al día siguiente, ya que tendría una nueva oportunidad que ofrecerme. Luego me dio un par de cientos de propina y regresó al hotel. Cuando salí del hotel ese día, nunca regresé. De ninguna manera. Esa situación no tenía un final feliz. No creo que me hayan seguido a casa, pero durante meses después estaba hecho un manojo de nervios. Cada furgoneta o coche sospechoso en mi calle me asustaba, y había noches en las que me quedaba despierto durante horas pensando en la situación. Incluso después de todos estos años, hay cosas que no entiendo. Obviamente estaban traficando con drogas. Lo entiendo. Pero ¿por qué me necesitarían? En absoluto fue algo que nunca entendí. Mi mejor suposición fue que solo necesitaban a alguien en nómina que pudiera actuar como un empleado despistado si la policía alguna vez se pasaba. ¿Quién sabe? Todavía creo que estuve muy cerca de perder la vida ese día, por improbable que parezca para cualquiera que escuche esto. Pero te digo, la forma en que Estaban me miraba, había una cosa en su mente y solo una.